Jotura. Putin entrega Rusia a China. El Imperio Celestial ataca con una fuerza sin precedentes. Ni siquiera el petróleo barato puede salvar al Kremlin ahora. El pánico se apodera de Putin al ver cómo su poder se desmorona. Pekín avanza silenciosamente por el extremo oriente ruso mientras Moscú permanece impotente. El poder del dictador se desmorona ante nuestros ojos. Las alarmas suenan desde China mientras la capital tiembla. El mundo observa horrorizado cómo Pekín toma el control. El precio del petróleo se desploma a mínimos históricos. Rusia se tambalea al borde del caos. Hablemos de ello. Hola, esto es Ukraine Today. María Farafonova aquí con las últimas actualizaciones. Putin está entregando su país a China. La creciente influencia de Pekín es peligrosa para Rusia. Tanto es así que ni siquiera los líderes soviéticos permitieron una dependencia tan profunda. Al alinearse tan estrechamente con China, Rusia está entregando efectivamente su soberanía, quedando vulnerable al control de Pekín. Esta evaluación proviene del diplomático lituano Sigimantas Pavlionis, jefe de United for Ukraine y vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento lituano. Si observamos la guerra actual entre Rusia y Ucrania, es un conflicto de alta tecnología, robótico, la guerra del futuro. Ucrania ahora opera con las mejores tecnologías de la UE. Todas las grandes potencias están invirtiendo en la capacidad industrial de Ucrania. Mientras tanto, Rusia se está volviendo cada vez más dependiente de China y de otros estados radicales, como Irán, que actualmente está colapsando. Creo que esta tendencia continuará en el futuro. Agregó que los aliados de Rusia están fracasando en Venezuela, Irán, Cuba y que quizás incluso China podría enfrentar desafíos pronto. Rusia se aferra al pasado mientras que Ucrania está enfocada en el futuro. Estratégicamente, Ucrania está ganando, en parte debido a las sanciones impuestas a Rusia. Las sanciones pueden no tener un efecto inmediato, pero su impacto a largo plazo es significativo. La influencia de China sobre Rusia es peligrosa para la propia Rusia. Incluso los líderes soviéticos evitaban ese tipo de cooperación. Ahora, Putin está entregando su país a China. Además, cada vez más, Rusia ya no es vista como un estado independiente. Recientemente hablé con estadounidenses y es sorprendente. Cuando miran el territorio ruso, ya ven a China, no a Rusia. En sus mentes, Rusia ha desaparecido efectivamente. Incluso Bielorrusia es vista como territorio chino. Rusia está entregando su soberanía a China y Pekín la absorberá. Mientras tanto, Ucrania se integrará con la UE y la OTAN. Mientras tanto, Pekín ya está expandiendo silenciosamente su influencia sobre partes de Rusia. La dependencia de Moscú respecto a China sigue creciendo, ya que enormes proyectos de recursos en el lejano oriente y Siberia están transformando estos territorios en un gigantesco reservorio de materias primas para el Reino del Medio. Parece que el Kremlin se está felicitando a sí mismo mientras en la práctica entrega las llaves. Un ejemplo llamativo de esta expansión es el yacimiento de carbón Sashulanskoye en Transbaikalia, desarrollado conjuntamente por el grupo N+ de Rusia y el grupo Shenhua de China. Se planea que la mina opere durante 100 años y las autoridades rusas han otorgado generosos incentivos fiscales, convirtiendo efectivamente a Siberia en una base de recursos a largo plazo para Pekín. A partir de 2027, se espera que aproximadamente 5 millones de toneladas de carbón al año fluyan hacia China, lo que equivale a unos 500 camiones diarios. Se está construyendo un nuevo corredor de transporte a solo 200 metros de los jardines de los residentes, a 1,6 kilómetros del manantial de agua mineral Yamatovka, y directamente a través de bosques donde crecen plantas raras. Las preocupaciones medioambientales parecen ser secundarias. A pesar de las promesas anteriores, los habitantes locales dicen que no han recibido oportunidades reales de empleo. Los puestos clave están siendo ocupados por especialistas chinos. Mientras tanto, se están talando más bosques y los intentos de desviar la carretera fuera de los territorios protegidos se ven bloqueados por obstáculos burocráticos. La influencia china también se está expandiendo en el turismo. En la región de Irkutsk, en Rusia, las rutas turísticas dirigidas a visitantes chinos se están multiplicando. Mientras tanto, inversores de China están comprando tierras y construyendo hoteles a orillas del lago Baikal, desplazando a los negocios locales.
Algunas estimaciones sugieren que hasta 2 millones de ciudadanos chinos ya podrían residir en el lejano oriente ruso. Mientras tanto, los descuentos en el petróleo ruso para China han alcanzado un nuevo máximo. Según Reuters, Moscú está recortando los precios para compensar la disminución de las exportaciones a la India. Las reducciones de precios siguieron al anuncio de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció un acuerdo comercial con el primer ministro indio Narendra Modi que tiene como objetivo detener las compras de petróleo ruso, aunque el calendario sigue siendo impreciso. Los analistas señalan que si la India reduce sus importaciones, China será en la práctica el único comprador importante de petróleo barato de Rusia. Al mismo tiempo, las sanciones occidentales están suprimiendo la demanda y las reservas de petróleo en almacenamiento flotante continúan aumentando. Los comerciantes informan que el crudo ESPO enviado desde Cosmina a China ahora tiene un descuento de casi $9 por barril en comparación con el Brent, frente a los $7 u $8 de los últimos meses. El Urals Crude, exportado desde puertos bálticos y tradicionalmente enviado a la India, tiene un descuento de alrededor de $12 por barril y podría bajar aún más. Emma Leo de Taxa señaló que los compradores chinos han estado aprovechando con entusiasmo estas ofertas en los últimos meses. Los compradores chinos llevan meses adquiriendo petróleo ruso con descuento, incluso reduciendo las importaciones de Irán para comprar más crudo ruso. Con la probable disminución de la demanda india, parecen inevitables nuevos descuentos y se espera que este comportamiento continúe. Según Lee, el crudo sancionado va a las refinerías independientes chinas o tiapots. En enero, los envíos a Shandong fueron récord, mostrando cómo Pekín acapara el mercado ante las prisas rusas por vender. Estados Unidos está presionando a China para que reduzca las compras de petróleo ruso y aumente las importaciones de recursos energéticos provenientes de EUPOL. Washington cree que tal medida podría debilitar la posición económica de Rusia durante la guerra contra Ucrania. Según el Wall Street Journal, este tema podría plantearse antes de la visita prevista de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, a China. A nosotros. El secretario del Tesoro, Scott Bassett, ya está considerando incluir el tema del petróleo ruso en la agenda de las próximas negociaciones. Según algunas fuentes, Bassett ya ha hablado de una iniciativa para persuadir a Pekín de que reduzca sus compras de petróleo ruso y, en su lugar, compre productos de petróleo y gas a Estados Unidos. También se espera que se planteen cuestiones energéticas durante la reunión de Bassett con el viceprimer ministro chino, S.E. Vida. Está previsto que las conversaciones tengan lugar en París a mediados de marzo. Durante esta reunión, las partes planean acordar el marco para la futura cumbre entre Donald Trump y el líder chino Xi Jinping, que actualmente está programada para principios de abril. El Wall Street Journal señaló que reducir las compras de petróleo ruso supondría un serio desafío para China. Pekín recibe petróleo de Rusia con un descuento significativo, lo que lo hace más rentable que los suministros estadounidenses. El petróleo estadounidense sería mucho más caro y abandonar los suministros rusos socavaría las relaciones de Pekín con el Kremlin y debilitaría la posición de Moscú en la guerra en Ucrania, enfatizó la publicación. Además, según fuentes, Besant está considerando pedir a China que reduzca las compras de petróleo iraní. El informe señala que tras los ataques de Estados Unidos e Israel, actualmente se ha detenido una parte significativa de los suministros de petróleo iraní. Sin embargo, Washington quiere que Pekín reduzca su dependencia de los recursos energéticos iraníes en el futuro si esos suministros se reanudan. Las relaciones entre Europa y Estados Unidos durante el último año no pueden calificarse de sencillas, y en enero, a través de Groenlandia, atravesaron otro pico de crisis. Y ahora, un nuevo giro. La administración de EU. El presidente Donald Trump quiere dividir a Europa. La principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, sorprendió con una declaración. ¿Realmente se dividirá Europa? ¿Y cómo afectará todo esto a Ucrania? Lo explicaremos más adelante en el informe. La administración de EU. El presidente Donald Trump quiere dividir a Europa utilizando impuestos, una táctica empleada por los adversarios de la UE. Así lo declaró la principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, en una entrevista con The Financial Times. En mi opinión, es importante que todos entiendan que EU ha demostrado claramente que quiere dividir a Europa. No les gusta la Unión Europea. Tenemos una relación muy compleja. Si lees la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional de EU,
Creo que no debería haber ilusiones. Callas hace alusión a documentos publicados por la administración Trump en diciembre y enero, en los que EU criticó a Europa. En los documentos, la Casa Blanca afirmó que los gobiernos europeos censuran la libertad de expresión, bloquean el fin de la guerra de Rusia contra Ucrania e implementan políticas migratorias que llevarán a la destrucción de la civilización. El hecho de que la consolidación europea sea realmente un problema, creo que no es ningún secreto para nadie, especialmente dada la compleja relación con Estados Unidos. Estados Unidos, desde el discurso de Vance, el vicepresidente estadounidense en Múnich en 2025, lo demostró. Vicepresidente en Múnich en 2025, lo demostró. En general tienen una actitud bastante negativa hacia la unidad y la autonomía de la Unión Europea, y desde entonces han estado intentando activamente apoyar diversas tendencias centrífugas dentro de la Unión Europea. Callas señaló que entre los 27 países de la UE existen desacuerdos sobre cómo manejar la relación con Estados Unidos. Nuestra respuesta no debería ser, tratemos con Trump de manera bilateral, sino más bien, tratemos con él juntos. No les gusta cuando estamos juntos porque entonces nos volvemos iguales en fuerza. Callas admitió que la postura de Trump reforzó los argumentos de Francia y otros países que abogan por una Europa más autónoma, menos dependiente de Estados Unidos, especialmente en materia de defensa. Pero advirtió que tomar medidas demasiado rápido podría resultar contraproducente. Según el principal diplomático de la UE, a corto plazo hay espacio tanto para apaciguar a Trump como para reducir la dependencia de Estados Unidos. Necesitamos comprar a Estados Unidos porque carecemos de los activos, capacidades o potencial necesarios. Al mismo tiempo, también necesitamos invertir en nuestra propia industria de defensa. Si hemos llegado a un acuerdo sobre el diagnóstico, también debemos ponernos de acuerdo sobre el tratamiento. Si tomamos estas medidas decisivas, tendrán un efecto de represalia. Y será doloroso. Pero a largo plazo, en mi opinión, debemos ser fuertes. Porque eso es precisamente lo que ellos también entienden. Muchos países de la UE, especialmente aquellos que limitan con Rusia, reaccionan con sensibilidad ante cualquier iniciativa que pueda aumentar las tensiones con Trump o acelerar una posible retirada de Estados Unidos del continente. Según funcionarios de la UE, esto dificulta alcanzar un consenso sobre las acciones futuras. En estas condiciones, vemos que la Unión Europea enfrenta varios desafíos al mismo tiempo. En primer lugar, la presión externa de Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido el principal aliado y socio de la Unión Europea, así como el garante de la seguridad europea, papel que ahora está siendo cuestionado como parte de la revisión de la política exterior estadounidense. Una amenaza activa de Rusia, que no oculta sus intenciones agresivas hacia los países europeos, así como problemas internos relacionados con el fortalecimiento de las fuerzas euroescépticas, con un aumento regular del apoyo a varios partidos antieuropeos dentro de la propia Unión Europea. Donald Trump impuso aranceles y amenazas económicas, consideró la anexión de Groenlandia y utilizó la dependencia de Europa respecto a Washington en materia de seguridad y defensa para obligar a Bruselas a cumplir. Su movimiento MAGA ha ampliado el apoyo a partidos de extrema derecha, populistas y euroescépticos en el continente. Trump apoyó al primer ministro húngaro Orbán, el líder más pro-Kremlin y euroescéptico de la UE, en su tensa lucha por la reelección el próximo mes. Sigue siendo una confederación bastante laxa. Y la situación con Orbán y varios otros países demuestra que, cuando se trata de tomar las decisiones más importantes, siempre hay alguien que bloqueará esas decisiones. Por lo tanto, la Unión Europea se encuentra incapaz de tomar las decisiones más importantes. Todo el mundo ve esto. Y todos ven que la Unión Europea no es un sujeto, sino un objeto de la geopolítica, que puede ser presionada y forzada a tomar decisiones. Y esto lo están haciendo de manera bastante activa. Sin embargo, sea como sea, lo principal es que en este momento los europeos no se niegan a ayudar a Ucrania. La promesa de los líderes de la Unión Europea de un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania se cumplirá, incluso si Hungría bloquea los primeros pagos. Así lo declaró el presidente francés Emmanuel Macron. La decisión sobre el préstamo de 90.000 millones es una decisión que tomamos juntos dado el contexto militar que no ha cambiado. Así que debemos cumplir con las obligaciones que hemos asumido e implementar la decisión tomada. Este compromiso se cumplirá y lo digo aquí de manera firme y clara.
Aún en la conferencia de Múnich, Emmanuel Macron definió la cuestión de Ucrania y su apoyo por parte de la UE como existencial para Europa. Y esto es realmente importante. Por lo tanto, está convencido de que el apoyo a Ucrania no disminuirá con el tiempo, lo que significará que el tiempo no jugará a favor de Rusia. Macron insistió en que, en cualquier acuerdo de paz, Europa debe desempeñar un papel directo, uno mayor que el actualmente previsto por Estados Unidos, el presidente Donald Trump. La nueva estrategia de EU cambia las prioridades con Europa. Sigue siendo el socio principal, pero Washington ahora espera que los aliados europeos asuman más responsabilidad por la seguridad del continente, especialmente en la disuasión de Rusia. Esta es una cuestión bastante seria. ¿Puede la Unión Europea ser un sujeto? Sí puede. Pero para ello, primero debe resolverse la cuestión de un ejército europeo unificado, sobre lo cual, en particular, el presidente ucraniano Zelensky ha hablado mucho últimamente. Y aquí, por supuesto, Francia puede desempeñar un papel decisivo como la única potencia nuclear de la Unión Europea. A continuación, la consolidación de posiciones y el desarrollo de mecanismos de toma de decisiones que no permitan que políticos o países individuales bloqueen estas decisiones. En la estrategia, Rusia es descrita como una amenaza seria pero manejable que no suponga un peligro fundamental para Estados Unidos en un futuro cercano. Estados Unidos está pasando de un apoyo incondicional a Europa a uno más limitado, que dependerá de la contribución y la implicación de los países europeos. Se pueden buscar formas de sortear cualquier enfoque destructivo de países individuales. Es decir, el consenso no debe impedir la toma de las decisiones más importantes. Por lo tanto, es necesario cambiar los enfoques para tomar estas decisiones. Es necesario volver a la militarización de Europa, volver a la independencia energética de Europa. Y estas son las tareas a las que se enfrenta Europa, y al mismo tiempo no tienen mucho tiempo para tomar estas decisiones. O se convierten en un sujeto ahora, o simplemente serán despedazados por los mismos Estados Unidos, Rusia y China. Ucrania se está preparando para ayudar a sus vecinos que actualmente están bajo ocupación rusa. El presidente Volodymyr Zelensky insinuó la posibilidad de operaciones dirigidas a destruir torres utilizadas para guiar drones Shahed en el territorio de Bielorrusia. Al mismo tiempo, hay informes de esfuerzos activos relacionados con la situación en Transnistria. Aquí están los detalles. Ucrania está intentando ayudar a sus vecinos que están bajo la influencia rusa. Cada vez surgen más rumores de que las tropas ucranianas podrían ayudar a Moldavia a desocupar Transnistria. Ellos mantienen su agrupación militar allí. Todo está bien para ellos allí. Esto podría ser más una amenaza para nosotros y podemos resolver este problema si nos lo proponemos. Resolverlo de manera radical. ¿Pero es necesario hacerlo? Aquí es donde comienzan estas preguntas geopolíticas. Un enclave cuya tarea es tanto la desestabilización de la propia República de Moldavia y la desestabilización de Ucrania. Ya está claro que si Rusia no logra una victoria decisiva en la guerra de desgaste contra Ucrania, los días de Transnistria estarán contados. La autoproclamada república dejará de existir y se convertirá en una región común de Moldavia. Y las fuerzas rusas que están en suelo extranjero serán expulsadas de Moldavia, tal como fueron expulsadas de otros países donde intentaron imponer su sangriento dominio. Y aunque Putin habla públicamente de Moldavia con un desprecio deliberado, los rusos intentan constantemente interferir en la política y las elecciones del país, para instalar a sus candidatos y obtener acceso total a la Transnistria ocupada temporalmente. Moldavia es uno de los países más pobres de Europa, hasta hace poco. Era el país más pobre de Europa. Ahora Ucrania ha ocupado este distinguido lugar de honor. Para nosotros, la presencia de este país dentro de la comunidad de estados independientes, OSCE, no tiene un valor particular. Ellos necesitan que haya, ¿cómo decirlo?, una demanda aquí en Moldavia, una demanda política. Otro país cuyas elecciones ya están siendo interferidas por los rusos es Hungría. Los estrategas políticos rusos están intentando promover la reelección del actual primer ministro, Orbán, y están construyendo la campaña electoral y la política del país sobre el odio hacia Ucrania. No queremos que los ucranianos nos arrastren a su guerra. No queremos que los húngaros vayan y mueran por Ucrania. No queremos que nuestros agricultores se arruinen.
No queremos que Europa se convierta en su nido mafioso. No queremos que el dinero húngaro sea enviado a Ucrania. Ucrania está llevando a cabo una política muy descaradamente antihúngara y los ucranianos esperan que Bruselas y sus representantes húngaros ejerzan suficiente presión sobre Hungría para que adopte una postura que sirva a los intereses de Ucrania. Hungría proporciona entre el 30 y el 40% de las importaciones de electricidad de Ucrania y en este sector el gobierno húngaro puede crearle dificultades a Ucrania. A los ucranianos les convendría recordar esto cuando estén en diversas mesas de planificación, decidiendo si bombardean o no el oleoducto Druzhba. Así que lo tengan presente. El presidente Zelensky ya ha amenazado a Orbán para que detenga su sabotaje porque está costando vidas ucranianas. Orbán, por su parte, inventó una historia falsa sobre amenazas a su familia. Lo que pasa es que los rusos nos están matando y se supone que debemos darle petróleo a Orbán porque, pobrecito, no puede ganar las elecciones sin él. Esperamos que este individuo en la Unión Europea no bloquee los 90.000 millones o el primer tramo de los 90.000 millones y que los soldados ucranianos tengan armas. De lo contrario, le daremos la dirección de esta persona a nuestras fuerzas armadas, a nuestros muchachos. Que lo llamen y hablen con él en su propio idioma. Los ucranianos ya están amenazando a mi familia, a mis hijos y a mis nietos. Todos están bien, pero todo tiene un límite. En momentos como este mi familia se reúne. Les pido que se lo tomen en serio, pero que no tengan miedo. Aunque esto no es normal en nuestra vida cotidiana, encontraremos la manera de adaptarnos a esto. Como podemos ver, a Orbán esto no le molesta especialmente. No le molesta, aunque solo sea porque en una campaña electoral cualquier medio es válido, incluso declarar a un país vecino como enemigo, basándose únicamente en el hecho de que no quiere permitir la financiación de una guerra en su contra. Se puede esperar, por supuesto, que una vez terminada la campaña electoral, el primer ministro húngaro sea mucho más cauteloso en sus declaraciones y ya no exija que Ucrania esté de acuerdo con todas sus visiones políticas para el futuro, incluidas sus opiniones sobre los lazos con Moscú. Tras el despliegue del Oreshnik en territorio bielorruso y la asistencia en la coordinación de los ataques de los Shahed contra Ucrania, el presidente Zelensky también amenazó al autoproclamado Lukashenko con consecuencias por dejarse arrastrar a la guerra. En realidad es solo una fantasía de Lukashenko, su creencia de que realmente lo ayudarán si sigue dejándose arrastrar a esta guerra. Además, no estamos en el primer año de la guerra y ya es una guerra tecnológica. No usamos nuestros drones contra Bielorrusia. Porque no estamos en guerra con ellos. Lo enfatizo una vez más. No estamos en el primer año de la guerra y no necesitamos preocuparnos por el personal ni por nuestras tropas. Podemos gestionar muchas cosas directamente desde el territorio de Kiev. Así que necesita entrar en razón, como se dice, serenarse y no dejarse arrastrar a la guerra. Y después de que el presidente de Ucrania impusiera sanciones contra Lukashenko y se reuniera con la oposición bielorrusa, el dictador casi se puso histérico. ¿Cómo hacer que la gente crea cualquier basura mediante periodistas u otros para que piensen que todo está bien? Pero estas sanciones, Ucrania nos está estorbando. Bueno, si alguien se cree eso, ya es poco probable que sean los bielorrusos. Los bielorrusos son gente pragmática. Primero aliméntame y luego puedes decirme lo que quieras. Vísteme. Pero si entendemos que los propios bielorrusos no son en absoluto partidarios de la elección política que Lukashenko hizo por ellos al usurpar el poder, entonces ¿qué? De hecho, la presión tanto sobre Moscú como sobre Minsk puede llevar tarde o temprano a un cambio de régimen o al menos al punto en que Putin no pueda o no quiera hacerlo, para brindar asistencia a Lukashenko en caso de nuevos movimientos de protesta en Bielorrusia. Bueno, al final Putin ya ha fracasado en ayudar tanto a Bashar al-Assad como a Nicolás Maduro. Rusia se debilita cada día y esto lo sienten principalmente aquellos países donde las tropas rusas o el dinero del Kremlin han logrado infiltrarse. Y quizás muy pronto, los pueblos de estos países podrán recuperar lo que legítimamente les pertenece. ¿Qué opinas de estos sucesos? Deja tu comentario, dale like y suscríbete para estar al tanto de todo. Nos vemos.